Capítulo 246. Toda la familia reunida en un mismo lugar, llenándose unos a otros con pequeñas charlas. Ana, ya que terminamos de comer, me retiraré. Entonces, ¿nos levantamos? Yo también me voy. Dmitri, tú también debes irte. A medida que la noche se hacía más profunda, me levanté de mi asiento. Las conversaciones de las mujeres probablemente no terminarían y aunque saliera el sol mañana, y era beneficioso para nosotros salir por separado. El lugar al que caminé con mis dos hijos después de salir del salón del banquete fue mi despacho. Han llegado. ¿Esperaron mucho? No, señor. Allí, algunas caras familiares ya nos estaban esperando. El primer ministro Jugashvili, el director Bronstein, y... Román. Cuando me llama, debo venir. Habría entendido si hubieras enviado a Kornilov en tu lugar, pero bueno, contigo las cosas avanzan más rápido. Nikita y Dmitri parecían desconcertados, como si no supieran que habría una reunión como esta después de una cena tan armoniosa. Padre, ¿había una reunión hoy que yo desconocía? ¿Acaso parezco el tipo de hombre que puede renunciar a su posición con solo unas pocas palabras? Solo queda 1 año y medio. Tengo que ser yo. El problema es que, sin estar enfermo, incluso yo como protagonista no puedo calcular el impacto enorme que la ausencia de un solo hombre tendría en este imperio. Si las noticias de mi retiro salieran mañana, ¿qué pasaría con el mercado de valores? Caería. Bonos, acciones y todos los demás activos caerían juntos. Sí, expectativas. Lo primero que pensarán los capitalistas es que la fuerza motriz del crecimiento que este imperio ha disfrutado durante el último medio siglo ha desaparecido. Porque hay ciertas expectativas que cientos de millones de eslavos, e incluso personas de todas las nacionalidades, tienen secretamente sobre esta persona llamada Nikolai. Aliados, naciones recién nacidas, incluso las grandes potencias se tambalearán. Todos los canales diplomáticos arderán, y cada pequeño movimiento atraerá todo tipo de miradas con interpretaciones exageradas. Incluso ahora, si solo visito una panadería en alguna calle, se corre el rumor del pan que compró el zar. Y comienza a venderse a precios ridículos. ¿Y si alguien así se retira a nivel nacional? Es obvio lo que pasaría. Para reducir ese caos. Para demostrar que el imperio que establecí permanecerá fuerte incluso sin mí. Organicé esta reunión hoy. En ese sentido, Román, me gustaría que te quedaras un poco más. El ex primer ministro Kokoptsov falleció el año pasado. Yo también simplemente perdí mi momento para irme, pero no lo seguiré pronto. Entonces, ¿le confiarás la organización del ejército multinacional a Kornilov? Creo que lo hará bien. Sería mentira decir que no siento cierta decepción. Román, Kokoptsov, Witte, Bunge, si estos grandes hombres hubieran estado a mi lado por más tiempo. Entonces podría haberme ido con un poco más de paz mental. Pero ya no puedo posponerlo más. Solo mira cómo se comporta el primer ministro. Zar, ¿qué tal si lo reconsidera una vez más? 20 años. No, 10 años más y este país definitivamente dominará los 5 continentes, más allá de Europa. Basta. Ese tema ya terminó. No hay respuesta. Ya ha recibido demasiada influencia mía, y es demasiado inestable para sostenerse sin mí. Un imperio sin mí. En otras palabras, ¿cómo será el reinado de mi hijo Nikita? ¿Hasta qué punto debo establecer antes de irme, y cuánto tiempo durarán mis arreglos? He reflexionado sobre estas numerosas preguntas durante años, y he llegado a una respuesta. Primero, un mercado de libre comercio completo. Los TLC al estilo del siglo XXI no son muy buenos. Esa es una forma de competir únicamente con capital, poder industrial y productividad laboral. Reorganizaremos los bloques. Clasificaremos a los países en varios niveles. Países sin aranceles mutuos. Países con aranceles pequeños. Y países con aranceles altos. Y también habrá países con los que no comerciemos. También debe haber países a los que ni siquiera se les permita participar en el mercado. Incluso para controlar a los dictadores y países que se rebelan contra el imperio. Esta será la forma en que Rusia proteja su mercado y aplaste a quienes amenacen la competitividad del imperio. El mercado de numerosos países que están con el imperio. Nosotros decidiremos quién tiene derecho a entrar en ese mercado. No
es difícil crear departamentos con todo tipo de nombres como Unión Europea, Organización de Cooperación Asiática. ¿Y qué pasa con un país que no participa y se une al lado opuesto? Estados Unidos no es un enemigo. Competiremos con ellos, pero también debemos caminar juntos. Este es el punto más importante. El mundo nunca debe dividirse en dos bloques. Así es. Si el mercado mundial se divide en dos mitades, lo único que queda para ambos bandos es hundirse juntos, algo que no debería suceder. Por supuesto, la probabilidad de que eso ocurra también era baja. Con el paso del tiempo, la posibilidad de guerra entre los dos países disminuirá significativamente, y en ese contexto, nadie elegirá autodestruirse diciendo muramos juntos. Incluso si alguien lo hiciera. Nikita, si alguien con opiniones tan extremas se convierte en primer ministro, actúa con decisión. Estados Unidos de todos modos reemplazará a su líder tan pronto como su economía se arruine. Institucionalmente, ambos países son muy flexibles para cambiar de gobierno. Ellos veneran la democracia. Y nosotros solo necesitamos que los futuros zares implementen los estándares que he establecido. Con solo esto, el imperio nunca puede fallar. Lo siguiente es el movimiento de degradación. Aunque he sentido la necesidad de vez en cuando, lo he dejado porque ayuda al liderazgo de cierta manera. Ya no soy solo el protector de la Iglesia Ortodoxa, sino que soy tratado casi como una entidad divina. Dicen que hoy en día no es tanto así debido al mayor nivel educativo, pero aún soy bastante absoluto. ¿Es eso un problema? No es un problema para mí. Pero tú no eres yo. Bueno, son hechos. No puedo dar puntuaciones generosas solo porque sea mi hijo. Esto sería lo mismo sin importar a quién pusiera aquí. Si el simple acto de que alguien me reemplace es una blasfemia y si mi sucesor es constantemente comparado conmigo en cada aspecto, entonces la popularidad actual podría convertirse en veneno para las generaciones futuras y ser un factor que disminuya el liderazgo. Pero, ¿no es esto realmente cierto y no una evaluación exagerada? Yo mismo vi esa Alemania supuestamente lograda por ese Führer nazi. No era tan impresionante. Dmitri, por mucho que me menosprecien, el hecho de que soy excepcional no cambiará. Tal vez ni siquiera puedan hacerme un rasguño. Wow. Si es obvio, es obvio. No he cometido ni un solo error. Durante 50 años. Como mínimo, quiero quitar mis retratos que cuelgan en cada casa. Como mínimo, no registremos detalladamente todos mis logros en cada ciudad, ni construyamos monumentos ni museos. ¿Por qué diablos hay una estatua del zar cortando personalmente la cabeza del duque Lvov en la plaza central? Esto es excesivo. Entendería si se construyeran una o dos estatuas y monumentos, pero si esto ha entrado en el ámbito del despilfarro y el lujo. Debe parar. Incluso se dice que los diplomáticos ahora están imponiendo esto a otros países, ¿qué más puedo decir? Además, la Iglesia Ortodoxa ya no será la religión estatal. Tampoco distinguiremos entre pueblos eslavos y no eslavos. La resistencia, supongo que no le preocupa. La probabilidad es baja, pero no estaría mal hacer una purga antes de retirarme. No será necesario. Esta vez también derribaré al sector religioso. Como este es un país donde la Iglesia Ortodoxa tiene un poder tan fuerte, ¿cómo podrían los votos ser realmente libres incluso después de la separación entre Iglesia y Estado? Lo mismo ocurre. Si los clérigos interfieren en las elecciones y se entrometen en la política, los barreré inmediatamente. Pisotéalos con firmeza. Como la ley no puede golpearlos, el zar con autoridad extralegal debe trazar la línea y, cuando la olviden, debe recordárselas adecuadamente. Entonces, lo que queda ahora es el sistema interno y ¿quiénes lo liderarán? Primer ministro Jugashvili. Sí, Su Majestad. ¿Quieres hacer un mandato más? Haré lo que me ordene. Un primer ministro que pone sus propios deseos en segundo plano hasta el final. Kokoptsov está muerto y Roman se va. Kornilov tampoco está lejos, y Beren también está programado para jubilarse conmigo. Okrana, que supuestamente solo es leal al zar. El director pronto se jubilará. Aunque todavía es joven, ¿de qué sirve que el departamento de inteligencia tenga un poder extremadamente grande en tiempos de paz? El próximo año cumpliré exactamente la edad de jubilación. Si hubiera usado bien la herencia que mi padre me dejó, ¿habría alguien más que yo que pudiera controlar a estos tipos?
Una organización de decenas de miles que no reciben y agradecimientos. ¿Podría un solo ser humano controlar esta enorme institución, más obediente que el ejército y dispuesta a morir, con su capacidad de juicio eliminada? Imposible. Ya sea renunciar a la independencia, reducir el poder de la agencia, o dividirla en varias partes. ¿No fue un expresidente de la KGB quien tomó el poder después de la caída de la Unión Soviética en la historia original? El poder de las agencias de inteligencia es tan fuerte que si se lo proponen, no es difícil controlar un país desde las sombras. A diferencia del ejército que está a la luz, ellos siempre se esconden en la oscuridad. Si me postulo para la Duma, ganaré sin dudarlo. Los ignorantes creerán que el simple hecho de que me postule es una garantía del zar para el próximo mandato. Así será. Jugashvili conocía exactamente su posición. Cuando un primer ministro de tiempos de guerra gana, ese gabinete generalmente tiene garantizado el siguiente mandato. Esto es igual en Inglaterra y otros países. La victoria en la guerra es un logro más visible y innegable que cualquier otra política. Pero habrá problemas. Lo que el zar desea es reducir el poder del actual primer ministro y fortalecer la Duma. Como lo ha hecho durante las últimas décadas. Eso también es correcto. Entonces, el zar desea que yo, con mis propias manos, derribe a mis subordinados y corte mi propia carne y huesos. La estructura deformada del imperio. La Duma tiene poder legislativo, pero el zar es más fuerte. La Duma tiene autoridad para auditar, pero Okrana investiga mejor. La Duma tiene autoridad para ejecutar el presupuesto y decidir la aprobación de políticas, pero el primer ministro puede hacerlo solo con el permiso del zar. Así es como la Duma se vuelve cada vez más nominal. Porque el país funciona incluso sin la Duma. Porque los burócratas veteranos con décadas de experiencia lo hacen mejor que la Duma. Porque la Duma no va a hacer guerras, ni contraespionaje, ni diplomacia independiente sin el Ejecutivo. Si quiero restaurar esta estructura a su estado original. Para legislar, el primer ministro ahora tendrá que convencer a la Duma, no al zar, y formar su propio partido para sumergirse en peleas sucias. Ya no firmaré decretos. En cambio, podrías convertirte en alguien que extiende su poder mientras pierde los logros acumulados durante toda una vida. Uf. Por primera vez, Jugashvili suspira frente a mí. Sabiendo esto, ¿busca ser el próximo primer ministro? ¿O se va conmigo? Mi permiso es importante, pero también lo es su voluntad. Él sabe exactamente lo que quiero. Con su permiso, me retiraré. Más bien, pienso que debo terminarlo con mis propias manos. Con mis propias manos, eliminaré a los burócratas corruptos y derribaré a quienes monopolizan cada institución. Crearé luchas partidarias en la Duma y haré que los ciudadanos del imperio se dividan por la política. Yo, Jugashvili, intentaré crear caos en el imperio durante los próximos 8 años. Jeje, me gusta. Entonces, adelante, inténtalo. Como él sabe bien hacia dónde debe avanzar un imperio sin mí, decidí confiarle los próximos 8 años. A menos que haya un giro inesperado, será elegido sin falta. Una vez elegido, el poder masivo llegará a él por inercia, y comenzará a comportarse como un loco con ese poder. Esto lo transformará de un gran primer ministro a un incompetente que obstaculizó la unificación del imperio y abrió la política de facciones, y dentro de 8 años, todo lo que quedará en sus manos será su propia sangre y la suciedad dejada por sus adversarios políticos. Seguiré observando incluso después de mi abdicación. No lo decepcionaré. Aún así, todos entendieron su elección. DSK, lo sabrás cuando lo intentes. Lo noble que es ensuciarse las manos. Mariscal Román. Es algo que solo puede hacer alguien que ha llegado a la cima en un solo campo. Si el primer ministro no hiciera esto, yo tendría que hacerlo. Si yo no lo hiciera, mi hijo tendría que hacerlo. A medida que varias conversaciones fluyen en esta reunión hoy, comienzo a sentirlo gradualmente. El final de mi reinado. La conclusión de mi era. Veo un futuro donde ya no hay un destino pesado, ni ansiedad, ni deber, solo yo. Solo queda Nikolai Romanov como persona. ¿Qué debería hacer después? El resto de mi vida. Tal vez viaje con Ana. Como no tengo planes restantes, podría vagar un poco, pero no habrá arrepentimientos. Al contrario, cuanto más vacío, más refrescante me siento. Capítulo 247.
Durante 4 años se ejecutó el Plan Zhukov, Zhukov Plan, que implementaba la reconstrucción de Alemania, Francia, los Países Bajos y el norte de Europa. Algunos criticaban el nombre de la política diciendo no refleja ambiciones electorales. Pero de todos modos, con cientos de miles de millones de rublos siendo distribuidos en serio, Rusia comenzó a liberar de golpe el dinero que había estado guardando y apretando en sus arcas. Al mismo tiempo, el gobierno imperial anunció el abandono del patrón oro. El fin del patrón oro que respaldaba la moneda. ¿Debería vender? ¿Vender rublos y bonos? No. Tal vez debería intentar canjear por oro. Pero, ¿por qué el precio del oro no ha cambiado? Ni siquiera hay transacciones clandestinas. ¿Qué? ¿El valor de la moneda se mantiene incluso sin el patrón oro? La gente simplemente usa en el mercado estos pedazos de papel sin la marca dorada de garantía gubernamental. Naturalmente, para las grandes potencias, esto parecía una locura. Era un acto que negaba las finanzas modernas y sacaba la piedra angular de la sociedad crediticia, derribando la casa. ¿No colapsa? ¿Esto realmente funciona? Entonces, ¿qué valor tiene el oro en realidad? ¿Y el tipo de cambio internacional en el futuro? ¿Y la respuesta a las fluctuaciones de precio del oro y las transacciones internacionales? ¿Y las preocupaciones por la fuga de oro y plata? Todos observaban con la boca abierta ante esta desconcertante medida, pero sorprendentemente, Rusia estaba tranquila. Se abrirá un mercado sin aranceles para todos los países aliados y amigos a partir de este año. El primer ministro Jugashvili no prohíbe el canje por oro. Si quieres cambiar, eres bienvenido. Su Alteza Imperial la Gran Duquesa hereda en bonos. Claramente, viendo otros casos, en el momento que se abandona el patrón oro, la gente suele correr a los bancos causando pánicos bancarios, y el Banco Central inmediatamente grita suspensión de operaciones ante un canje de oro insostenible y se rinde, como sería natural. Sorprendentemente, no hay ningún problema. Ahora el rublo es una moneda aceptada no solo en Europa del Este sino también en Europa Occidental y el Lejano Oriente. La lógica está revuelta. No es que el oro respalde el precio permitiendo las transacciones, sino que porque se usa en transacciones, tiene valor. Después de observar cautelosamente y confirmar que el abandono del patrón oro fue exitoso, ¿qué haría el gobierno imperial a continuación? Oye. Imprime. Imprime dinero a lo loco. ¿Bonos? Comenzamos la emisión ilimitada. Entremos en un déficit fiscal a gran escala. El sentido común de que un déficit representa una carga para el futuro se derrumba, exceptuando el financiamiento deficitario con bonos durante tiempos de guerra. Por supuesto, muchos países implementaron finanzas deficitarias después del 29, pero estas políticas generalmente volvían a ellos en 10 o 20 años. Pero lo que está haciendo el gobierno imperial ahora, ¿los bonos regresan en 20 años? Entonces simplemente emitimos más bonos a 20 años cuando llegue ese momento, ¿no? ¿Por qué pagar? Solo postergándolo nos beneficiamos porque con la inflación pagaremos menos. Honestamente, el rublo sigue siendo más confiable que la libra, incluso así. Mantener un superávit fiscal para apenas evitar la bancarrota vs. Tener un déficit abrumador y no quebrar. Sorprendentemente, lo primero describe a las grandes potencias hasta ahora, y lo segundo es el estado actual del imperio. ¿No es esto lo que mejor se ajusta a la frase la deuda también es un activo? Se necesita capacidad incluso para pedir prestada esa deuda. A esto, Jugashvili puso punto final al debate. Cuando termine la reconstrucción, este déficit de rublos ya no será nuestro problema, sino un problema mundial. La audacia que solo una superpotencia puede permitirse. Producción total igual el cálculo del valor de mercado de todos los bienes y servicios, mano de obra, de un país. Y aquí, el imperio simplemente encontró una manera de superar la producción total imprimiendo papel moneda. Realmente esto no tiene sentido. C. Clifford afirmó en su teoría del crédito social, Social Credit, hace 20 años que el costo total de los productos es mayor que los salarios o dividendos, y que el propósito de toda producción finalmente se reduce al consumo. Y Rusia simplemente quiere llenar esa brecha imprimiendo dinero. Claramente me enseñaron en la universidad que solo el capital público comunitario, el capital heredado indirectamente, podía llenar esta brecha. Básicamente están diciendo que el zar solo tiene que aceptar bonos del gobierno imperial y emitir rublos, ¿verdad?
Mierda, ¿realmente puede funcionar un país así? La realidad es así. Es difícil de explicar con teorías y difícil de entender, pero cuando el fenómeno se despliega ante tus ojos, es difícil refutarlo, simplemente es así. Ah, esto es la autoridad del amado zar su majestad. Presume un nivel de crédito superior al crédito social total de cualquier nación ordinaria. Jugashvili, quien está cometiendo esta atrocidad, lo interpretó de manera diferente, pero de todos modos, ¿importa si funciona? Viendo esto, ¿cómo reacciona Estados Unidos, la cuna del capitalismo? Secretario del Tesoro Henry, ¿no podemos hacer lo mismo? ¿Cómo podríamos? Usted dijo que se postularía para un cuarto mandato, ¿acaso quiere convertirse en zar? ¿Puede heredar a sus hijos una moneda que podría colapsar en valor y obligar a todas las transacciones financieras a realizarse en dólares? Eso suena a un no. A menos que quiera que mañana volvamos a ser un país donde se pesa la plata para comprar verduras, definitivamente no. El país realmente se arruinaría. Solo porque Rusia tuvo éxito, seguir ciegamente su ejemplo podría destrozar las finanzas y los mercados si fracasa. Un ejemplo es la República de China. Después de la caída de la dinastía Qin, cuando desaparecieron las instituciones que canjeaban oro o plata, el mercado rápidamente abandonó el papel moneda. Los señores de la guerra cobraban impuestos en granos y aceptaban monedas. Incluso el gobierno de la República de China apenas reinició la emisión de moneda centrada en Nanjing durante 10 años, lo que muestra cuán difícil es esto, como todos sabían. Además, el imperio es el mayor poseedor de oro del mundo. No es que no estén canjeando al precio oficial, sino que están desesperadamente evitando fluctuaciones de valor. Es demasiado doloroso solo observar. Si compráramos oro para crear diferenciales de precios, comprar suficiente oro como para sacudir el imperio, el gobierno imperial no lo permitiría, y ni siquiera todo Wall Street junto podría lograrlo. El rublo ya se ha extendido por Europa del Este durante décadas y ahora está conquistando Europa Occidental. Incluso la República de China y el Imperio de Corea ajustan sus monedas basándose en el rublo hasta cierto punto. ¿Cómo se podría cambiar esto? ¿Fue por esto que buscaron el fin de la era colonial? ¿Para teñir incluso esas colonias con el rublo? Desde esa perspectiva, el plan Zhukov es verdaderamente malévolo. En lugar de obtener una economía colonial de la manera habitual ocupando infraestructura o apoderándose de ferrocarriles, carreteras e instituciones públicas. Simplemente están haciendo que no haya más remedio que usar el rublo. Toda Europa compra productos fabricados en Rusia con moneda emitida por Rusia. Esta estructura deformada pero solo posible en el período de reconstrucción de posguerra, ahora entiendo lo que significa. Quieren devorar las finanzas, no la tierra. No podremos detenerlo. Incluso Inglaterra está recibiendo ayuda rusa para la reconstrucción. Si este sistema continúa, ¿cómo será el futuro dentro de décadas? Probablemente ocurrirá un desastre donde docenas de países compartan la carga de los resultados de imprimir rublos. En ese momento, para que Estados Unidos rompa esta estructura arraigada, no hay otra manera que ganar una guerra y luego esparcir dólares de la misma manera durante el período de reconstrucción. No es realista. Puedo visualizar cómo será dentro de 10 años. La reconstrucción habrá terminado o la nueva era posterior a la reconstrucción estará floreciendo. Incluso puedo adivinar vagamente cómo será dentro de 20 años. Rusia, convertida en superpotencia, tendrá bases militares en todo el mundo, manipulando todo a su antojo y dominando el mercado. Pero después, la siguiente generación, el reinado del próximo zar. Cuanto más intento avanzar apartando la oscuridad con mis manos, más atrapado quedo en ella. Zar Nikolai. Por favor, no me digas que planeaste incluso esto. No me digas que previste incluso esto. Aún así, como en una lucha desesperada, intenté exprimirme el cerebro hasta el final. Aruk. Señor presidente. Señor presidente. ¿Qué están haciendo? Llamen al médico inmediatamente. Su excelencia se ha desmayado. Mi cuerpo se hunde como si me estuviera ahogando en las profundidades del mar. ¿Acaso no se le permite ni siquiera caminar por esa oscuridad? Roosevelt, que había estado sufriendo dolores de cabeza constantemente desde su regreso de Berlín, colapsó por un derrame cerebral después de un año. Honestamente, tenía miedo.
Este no era el sentimiento de una sola persona, sino un terror compartido por todos los que vestían uniforme en Japón. ¿Está de vuelta en Berlín matándolos a todos? La guerra terminó y pasó un año. Los juicios terminaron, ¿realmente el príncipe Dmitri pretende matarlos a todos? ¿Y en nosotros? ¿Qué será de nosotros? El príncipe obsesionado con la guerra, Dmitri Nikolayevich Romanov. Solo mirándolo, parece que Rusia, aunque está reviviendo a Alemania, no tiene intención de perdonar a los nazis. Aunque ocasionalmente regresa a la capital para eventos familiares, Dmitri siempre vuelve a Berlín. Esta vez, incluso reabrió los campos de concentración para continuar con sus propios juicios por crímenes de guerra. No es que no haya resistencia a esto, pero... Mi hijo murió por culpa de esos nazis. La Alemania nazi no era Alemania. ¿Quiere que Francia lo detenga? ¿Por qué? Desde nuestro punto de vista, el príncipe está haciendo un excelente trabajo. Las reacciones se dividen en tres. Los alemanes que perciben que los tiempos han cambiado y rápidamente se desvinculan de los nazis. Las víctimas que, en lugar de detenerlo, promueven lo despiadados que fueron los nazis. Y los terceros que simplemente miran hacia otro lado e ignoran. Entonces, ¿cuál será el futuro del gran imperio de Japón? Está claro que tendrán que quitar el título de imperio, pero ¿realmente hay esperanza para este país después de que terminen los juicios por crímenes de guerra? Con esta respuesta en mente, MacArthur se dirigió a Japón. Primero, imitando exactamente lo que hizo Rusia. El Plan Marshall. Creo firmemente que esto devolverá la gloria a Japón. El último shogun. El general Douglas MacArthur es una figura con santidad igual a la del emperador Showa. Nació rompiendo un huevo, absorbió la perla blanca y está protegido por los dioses. Fue un poco desconcertante ser deificado inmediatamente después de tomarse una foto mostrando la diferencia de altura con el emperador Showa, pero de todos modos, la era del gobierno militar estadounidense comenzó en Japón. Recibió más de 440,000 postales de admiradores, y ante este extraño fenómeno, los japoneses simplemente lo explicaron diciendo: no es que el rango del emperador sea bajo, es que el rango del general MacArthur es alto. Así, el GHQ del gobierno militar estadounidense comenzó a ser llamado Bakufu. MacArthur se convirtió en shogun y trató de concentrarse en la disolución de los Zaibatsu, el establecimiento de sindicatos, la democratización económica y la reconstrucción de infraestructuras, pero... algo andaba mal. La reconstrucción de Tokio es imposible. Los residentes no quieren regresar. Si abandonan la capital, ¿a dónde diablos irán? Dicen que se han escondido en áreas rurales sin amenaza nuclear. 6 ciudades principales. Y la capital. Ciudades donde deberían vivir 10 millones de personas permanecen vacías a pesar de que la guerra ha terminado. Bomba sucia. Estos bastardos eslavos arrojaron deliberadamente bombas sucias en la capital para dificultar la reconstrucción. Por lo que Rusia ha revelado hasta cierto punto y por investigaciones propias, es evidente que si bien algunas bombas atómicas priorizan solo la potencia destructiva, otras tienen secuelas graves. Por ejemplo, isótopos con vida media de varios años. Según informes militares, el manganeso, 56 tiene una vida media de 3 horas, pero el cesio, 137 tiene una vida media de 30 años. Aunque todavía no conocemos el contenido exacto de la bomba nuclear Tsar Bomba, una cosa es cierta. ¿Entonces debemos abandonar estas 7 ciudades por ahora? Según los científicos, con la tasa actual de disminución, no podemos esperar nada hasta al menos la década de 1960. Los eslavos usaron deliberadamente la bomba más sucia y mezquina. ¿Por qué no mostraron gran interés en la reconstrucción de Japón? ¿Por qué sus expectativas del mercado son bajas? ¿Por falta de población? ¿Por no tener capacidad para reconstruir? No. Porque aún no es tiempo de reconstruir. Específicamente, aunque no lo sé con certeza, probablemente cuando llegue el momento de reconstruir las 6 ciudades principales y la capital. Mierda. La reconstrucción de Europa ya habrá terminado. Capítulo 248. Si en el pasado se preguntaba quiénes eran los que dirigían el mundo, la gente respondía así. Jorge V. Raymond Poincaré. Woodrow Wilson. Y si añadían uno más, sería Víctor Manuel III de Italia.
Aunque no se podía negar que Nikolai II era el zar del Imperio ruso en ese entonces, era verdaderamente difícil responder a la pregunta de si realmente lideraba la política mundial. Rusia, sin marina, dominando el mundo. ¿Acaso van a insistir en que hasta Finlandia es su colonia? ¿Sabes por qué Rusia no está incluida en el Tratado de Desarme? Porque esos tártaros están congelados en su tierra como mamuts. Son como un museo que vive en la Edad Media mientras el resto del mundo avanza. ¿Por qué necesitamos a Rusia cuando el mundo funciona perfectamente sin ella? Eran un país que se limitaba a existir sin salir al mundo exterior. No había muchos conflictos porque no mostraban interés en nada fuera de su ámbito eslavo, hablando de neutralidad y autodeterminación nacional. En pocas palabras, Rusia no estaba entre los países que provocaban incidentes por todo el mundo. El tiempo pasó, y la tierra congelada no solo se derritió, sino que comenzó a florecer. Y ese zar dominó el mundo él solo. Había sometido a otros países por la fuerza y establecido su hegemonía oprimiéndolos. Honestamente, esto es mejor que cuando estábamos divididos en tres. ¿Fuimos discriminados? No. ¿Fuimos oprimidos o explotados? No. ¿Y nos devolvieron nuestra soberanía? Sí. ¿Qué diablos no ha hecho bien Rusia? Somos los eslavos occidentales. La eterna alianza de Rusia. Los aliados prioritarios. No. Al menos Polonia, que había perdido su país ante el imperio, no pensaba así. Desde su perspectiva, Rusia fue muy razonable. Aunque es triste que más de 1 millón de polacos quedarán lisiados y una cantidad similar nunca regresará a casa. Polonia es independiente a partir de hoy. Avanzarán como un estado soberano sin el gobierno de nadie, y yo, el zar, lo garantizo. Un solo papel con el sello oficial del zar les permite superar todo ese dolor y levantarse. Aunque el territorio se ha reducido un poco en comparación con su apogeo. Aunque la guerra ha devastado el país y la vida de cada hogar está aún más llena de tristeza. Independencia. Después de 149 años. Este país es independiente. Zar. Larga vida. Polonia será grande. Rusia no es un país imperialista. Nosotros, Polonia, somos la prueba viviente. Aún así, hay esperanza. Esa promesa tácita por la que Piłsudski apostó su vida hasta su muerte. El zar finalmente cumplió su promesa años después de su muerte. Esto no podía ser sino sorprendente incluso para otros países europeos. Realmente renunciar a esto. Es sorprendente que los diputados de la Duma Imperial simplemente lo permitieran. Seguramente se opusieron ferozmente. Pero se callaron porque no querían morir. Renunciar a algo cuando tienes el poder, quizás solo el zar puede hacer eso. Polonia. Su territorio incluía una considerable región de Tierra Negra Chernozem, famosa por su abundancia de alimentos, y su posición geopolítica era aún más importante para Rusia. Por muy zar que fuera, conceder la independencia a un país así. Era una decisión que no podían entender fácilmente según su sentido común. Aunque abundaban todo tipo de especulaciones sobre cómo la visión de futuro del zar había previsto lo que ellos no podían ver. Nuestro imperio es abrumadoramente fuerte, pero limitado a los próximos 5 años. ¿Podrá este país dominar el mundo incluso después de que yo desaparezca? Ni pensarlo. En realidad, Nikolai había llegado a la conclusión de sin mí, este país no es nada, así que de todos modos no pueden conservarlo, pero de cualquier. Lo mismo ocurre con Alemania. Reparaciones, no hay. Cesión territorial, excepto el antiguo territorio polaco, no hay. Independencia, aunque continúa el gobierno dividido, ya no hay alemanes que no crean en la promesa de 15 años. Finalmente, la economía. ¿Realmente lucharon comiendo esto? ¿Hay algún nutriente que desconozco en el pan de aserrín y barro que comen los alemanes? Entonces sirvieron cuero para hacer caldo en lugar de caldo de carne. ¿Es una broma? Por favor dime que es mentira. Si es así, realmente siento lástima por nuestros hijos que murieron por ustedes. Esto es el pan negro del imperio. Aprendí en los libros de texto que era popular en tiempos de pobreza. El centeno es tan barato entre los cereales que a nadie le gusta, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? ¿Preguntas? Maldición, ¿ustedes pagan por esto? No mientan. Básicamente, como siempre, la escasez de alimentos que Alemania sufre después de cada guerra.
Rusia resolvió ese problema de una vez. Simplemente, esparcieron toda la comida excedente de su país, y listo. Hubo épocas en las que incluso en el imperio se comían más granos diversos que trigo, pero ahora no hay hogar que no coma pan suave hecho de trigo. Vaya, incluso estos miembros del partido nazi lo comen con gusto. En la literatura francesa Les Miserables o Eneide, la niña de los Alpes, aparecía como comida de los pobres de clase baja. Aparece como una comida llena de amor y odio donde las lágrimas sazonan. Pero espera, ¿ambas son literaturas del siglo XIX? ¿En qué estaban pensando estas personas cuando iniciaron la guerra? No lo sé, creo que un prisionero que capturamos antes dijo algo sobre que Alemania necesitaba construir el Lebensraum aunque solo fuera por las tierras agrícolas, no estoy seguro. Por el contrario, en Alemania, donde la industria primaria había sido destruida por el reclutamiento excesivo y la economía militar, incluso este pan de centeno no podía ser sino un alimento precioso. Especialmente después de ser expulsados de Francia, incluso los soldados del frente sufrían de desnutrición, lo que lo dice todo. Sea como sea, la exportación de alimentos ha sido una fortaleza de Rusia durante los últimos 100 años, así que primero alimentan a Alemania. Después, la reconstrucción. Vengan a la oficina de empleo. Si trabajan aquí un día, les pagaremos 5 rublos. Seguramente no quieren que les paguemos en marcos, ¿verdad? Podemos hacerlo, pero ¿cómo confiar en eso? El dinero que el primer ministro Jugashvili imprimió sin límites no se distribuyó internamente. Si lo hubiera hecho, habría desencadenado un efecto dominó de inflación galopante, aumento de precios de activos y aumento de la brecha entre ricos y pobres, que habían sido controlados por el sistema de tiempo de guerra. En cambio, distribuyó todos estos fondos al exterior. Alemania. Reparan directamente todo lo que fue destruido por los bombardeos y la guerra. Francia. Así como en el pasado unificaron bancos para prestarles dinero y construir el ferrocarril transiberiano, ahora es al revés y les prestan a ellos. Al llegar a este punto, cualquier alemán se da cuenta de que estos 15 años de vida no son del todo desafortunados. Por ejemplo, incluso después de la caída de Berlín, el 55% de los alemanes seguía apoyando a los nazis. Creían sinceramente que la Alemania nazi no estaba equivocada, sino que era la forma en que el partido nazi implementó el nazismo lo que estaba mal, y por eso los países vencedores no se atrevieron a celebrar elecciones en la Alemania de posguerra. Si celebramos elecciones ahora, otro partido nazi llegará inmediatamente al poder. Esto solo será posible cuando cambie la generación. La generación actual ya está perdida. Lo único que podemos hacer es inculcarles la realidad del nazismo. Sí, para la gente germánica, el nazismo es una ideología que protege a los arios y hace grande a Alemania. Aunque perdieron la guerra, y la forma de implementar el nazismo estaba un poco equivocada. Al final, este hecho no cambia. Ah, ese maldito Führer muerto. ¿Qué tiene de grande si no puede ponerme un trozo de pan en la boca? Hubo un tiempo en que los alemanes pensaban así. Hasta que el pan entró en sus bocas y el dinero en sus manos. El tipo con un solo testículo secuestró a su sobrina y se casó justo antes de morir. ¿No es esto un entierro ritual? Si ibas a suicidarte, deberías haberlo hecho solo. ¿Por qué querer morir junto con Alemania? Entonces, ¿qué logró el nazismo? Expandió el territorio. Sometió a Francia, hizo arrodillarse a todos los países vecinos y construyó un imperio que duraría 1000 años. Aparte de esas noticias que solo aparecen en los periódicos. ¿Realmente hizo el partido nazi algo que mejorara sustancialmente sus vidas? Los bonos MEFO son todos inservibles. El gobierno alemán ha decidido no heredarlos. Malditos bastardos. Claramente dijeron que darían hasta un 4% de interés. Ustedes dijeron que esto era lo mismo que el efectivo. No, dijimos que era libre de usarlos como efectivo, no que fueran efectivo. Y estrictamente hablando, estos bonos no son deuda nacional. Se dice que el primer ministro Jugashvili está imprimiendo dinero como loco y esparciéndolo como lluvia. Un país que logró actos similares hace años, la Alemania nazi. Cuando el posterior gobierno títere no pudo manejarlo, el sentimiento público tocó fondo. Los vencedores que alimentan y dan trabajo. El nuevo gobierno que declara una moratoria a sus propios ciudadanos y solo dice algún día lo pagaremos.
La opinión pública cambia en el momento en que descubren que, peor que la derrota, toda su fortuna de la noche anterior se ha convertido en basura y que incluso la economía construida por la Alemania nazi era una ilusión. Malditos, así en qué son mejores que Rusia. Que el zar gobierne este país. Al menos la economía se recuperará. Cuando Rusia revela oportunamente los crímenes de guerra cometidos por las SS según sus investigaciones. Mátenlos a todos. Mátenlos. También llevaron a nuestros hijos al campo de batalla y los mataron, ¿qué les impide morir a ustedes? El príncipe Dmitri purificará a Alemania. El apoyo al nazismo se hunde en el fango en un instante, sin necesidad de esperar un cambio generacional. El imperio que solo existió en tierras congeladas en el pasado. Ese país, después de décadas, ahora se ha convertido en una nación que supera a los países derrotados tanto militar como moralmente. Ahora ha llegado la era en que todo el mundo puede disfrutar de la paz bajo la hegemonía rusa. El zar Nikolai anuncia oficialmente su abdicación. En octubre comienzan las elecciones para primer ministro de Rusia. La primera elección directa del imperio. El Palacio Imperial declara que no habrá sistema de regencia. ¿Abdica ahora? ¿Le ha pasado algo a la salud del zar Nikolai? Justo cuando el sistema comenzaba a estabilizarse, ¿abdicar ahora? ¿El zar ha perdido la cabeza? Todavía no ha muerto, ¿por qué? ¿Por qué? Nikolai no esperó hasta este punto. ¿Realmente no establecerá un sistema de regencia? Creo que esto es necesario. Con usted presente, ni la Duma ni las otras potencias se rebelarían. Suficiente. He hecho lo que tenía que hacer. Gané 2 veces, ¿qué más quieres? Si incluso esto se arruina, entonces simplemente es hora de que termine la casa Romanov. Si al menos pudiera seguir guiándonos constantemente. El país que he construido no es tan débil como para colapsar por unos pocos errores. Ahora tú eres el zar, Nikita. Anunció que dejaría este escenario sin que hubieran pasado 2 años desde el final de la guerra. Te lo dije. Si hubiéramos resistido un poco más, Rusia habría tenido que rendirse. La recesión económica global de posguerra amenaza la hegemonía rusa, por lo que nunca podrían haber establecido un bloqueo continental. Oh, padre, ya basta. Aquí, pruebe un poco más de esto. Y en su próxima conferencia universitaria, omita esas ideas de extrema derecha. Randolph, hasta tú no me crees. Yo sigo siendo el jefe de la familia Churchill. Yo. Hay quienes se golpean el pecho por la dirección de su patria, diciendo que lo sabían. Zar, este hijo de puta. Su excelencia ha despertado. Doctor. Llamen al doctor. Despertó cuando le leímos el periódico, ¿no será que el zar realmente planeó algo? Aunque algunos se despertaron de nuevo, incapaces de cerrar los ojos por la indignación ante esa noticia. TSK, ¿cuánto más tengo que hacer? A Nikolai no le importó especialmente. He hecho lo suficiente como zar. Si he hecho todo esto, los países deberían desarrollarse y competir por su cuenta. ¿Hasta dónde esperan que planifique? Hacía tiempo que había vaciado su mente con la idea de partir. De todos modos, no habrá una tercera guerra, ¿verdad? Desde el punto de vista de Nikolai, la base que había establecido era demasiado sólida para que este sistema colapsara. Capítulo 249. Cuando navegas, existe un punto en el que la ruta cambia drásticamente, es decir, un punto de inflexión, turning point. Si solo miras ese momento, parece que niegas e ignoras todo el camino recorrido, pero cuando dibujas estos puntos de inflexión en un mapa, se conectan en uno solo. Cuando estos se unen para formar una línea, la llamamos ruta de navegación. En mi opinión, la vida humana es similar a esta ruta. Cuando mi padre falleció y me convertí en un rey incoloro. Cuando nació mi hijo. Cuando la gente aclamó mi nombre en la celebración del 300º aniversario de los Romanov, ante una gran tragedia inminente. Cuando experimenté 2 guerras y la Gran Depresión. En cada uno de esos momentos, aunque fuera poco a poco, giré el timón del imperio y corregí la ruta. Así, a medida que la ruta cambiaba, yo también fui cambiando poco a poco. El joven de 24 años que completó el viaje al Oriente era claramente un joven que solo corría por la supervivencia. El duque Lvov me preguntó. ¿Para qué era toda esta purga? En ese entonces también. Quería vivir. Y si surgía un poco de holgura, esperaba que este país también viviera bien.
Pero en el momento en que nació Nikita, ya no pude conformarme con eso. A medida que envejecía, tenía cada vez más cosas que proteger. No dudé en lanzarme a la Gran Guerra. Sabía que esta guerra no era un aguacero que debía evitar temporalmente, sino un fuego que finalmente tendría que atravesar. Lo mismo ocurre con la Segunda Guerra Mundial. Es innegable que pude haberla detenido o pospuesto. Tanto es así que algunos la conocían como la próxima guerra. Pero no pude hacerlo. Porque esta tarea era demasiado enorme para dejarla a las generaciones futuras. Así que la terminé yo. Todavía es difícil conectar cada uno de los puntos de inflexión de este Nicolás Alexandrovich Romanov. Porque en muchas ocasiones, ni siquiera yo mismo me di cuenta de mis cambios. Sin embargo, creo que puedo decir una cosa con certeza. He cambiado. Ya no soy alguien que solo desea sobrevivir, me he convertido en un anciano que desea realmente muchas cosas. Por eso lo sé. Es hora de partir. Hay tantos puntos de inflexión en la historia que la ruta que conocía ya no existe. Un capitán que no conoce la ruta. Aunque el instinto de navegar un barco durante décadas siga siendo agudo, ya he llegado a mi destino. Este es mi destino final. Es hora de que el capitán desembarque. Me toca ser el punto de inflexión de este país. El mundo, 3 años después de la caída de Berlín en el 45, una historia de cuento de hadas llena de sueños y esperanzas en colores pastel. Abajo la dictadura. Revolución democrática. ¡Viva la libertad! ¿Por qué las grandes potencias solo observan? ¿Por qué no hacen justicia y solo contemplan el sufrimiento de sus vecinos? ¿Es esto realmente justicia? ¿Pero no deben intervenir? ¿Una gran potencia interviniendo militarmente en otro país? ¿Acaso quieren enfrentarse al mundo entero? Bueno, esas historias no existen. El fin cuando se da autonomía a quienes no están calificados. Su futuro es solo guerra civil, dictadura y caos. Si hay una esperanza, es que sin importar si se convierten en dictadores o en nuevos estados comunistas. Si te conviertes en líder de un estado dictatorial ahora, morirás. Definitivamente morirás a manos de Rusia. Al menos debes tener una forma de democracia. Solo así Rusia hará la vista gorda. ¿El zar bajando ahora? ¿Significa que ni siquiera aceptará la dictadura monárquica? Quizás es que ante la fuerza aliada, la organización policial mundial establecida por Rusia, todos se han vuelto iguales. ¿No son los dictadores quienes cuidan extraordinariamente bien de su propia seguridad? Como lo sabían bien, al menos formalmente crearon una Duma e hicieron votaciones. Solo que estaban manchadas de corrupción y fraude electoral. Hay una razón por la que son tan cautelosos. Porque hay casos evidentes donde alguien se pasó de listo y fue ejecutado. Veamos, ni siquiera era un país participante que luchó con nosotros. Contra sus propios ciudadanos, políticas de embrutecimiento, asesinatos, secuestros, homicidios. Vaya, hay tantos. Claramente el nombre del país es República, pero es peor que un simple Estado comunista. Deberían haber enviado tropas a las fuerzas aliadas, haberse opuesto a la Alemania nazi. Si iban a ser dictadores, al menos deberían haber elegido bien su bando. El dictador portugués, Salazar. Dimisión. Con la flota francesa haciendo demostraciones y las fuerzas aliadas en el norte de África listas para atacar, un hombre que dictaba en un pueblo rural no tenía posibilidad de resistir. Si lo hubiera hecho, en lugar de dimitir, habría sido arrastrado al sótano de la Ojrana y despedazado. ¿Será por estas valientes operaciones de purificación de la alianza? El mundo cada día no podía evitar clamar el nombre del zar cada vez más. Zar. ¿Qué debemos hacer a continuación? Por favor, danos tus instrucciones. Sin el zar, el mundo caerá nuevamente en el remolino de la guerra. Abarque el mundo más allá de las naciones y fronteras. Sin ti, docenas, cientos de países no obedecerán. ¿Abdicar ahora? Absolutamente no. Fue el zar quien ganó la última guerra. Fue el zar quien creó este sistema. Fue el zar quien declaró la paz y la mantuvo. Todo fue el zar. Por eso. Los ciudadanos de Petrogrado que llenaban la Plaza Roja estaban ahí con los ojos enrojecidos, controlando sus bocas vacilantes. El último discurso frente a millones de personas. Sí, me pregunto cuánto más tendré que hacer para que todos estén satisfechos.
Esta fue la primera frase del discurso de abdicación del zar. Siempre que me enfrentó a solas con tantas personas, recuerdo 1913. Aquel día en que, después de 18 años de reinado, tuve a la multitud ante mis ojos. El recuerdo de cuando cada calle, ciudad, edificio y monumento tenía grabada la palabra Romanov y todos genuinamente disfrutaban de ello. Ese día, cuando la capital se engalanó y se sucedieron festivales para la historia, me di cuenta de que un simple individuo podía recibir tanto amor y respeto de todos. No es casualidad que los dictadores anhelen el amor de su pueblo. Aquel día sentí que a veces el apoyo de otros puede ser más poderoso que cualquier droga. Pero ahora, envejecido como estoy. Este año hace 50 años. Medio siglo desde que sucedí a mi padre como emperador. He vivido demasiado para embriagarse con tal popularidad. El apoyo público es como una carencia afectiva que solo anhelan aquellos sin legitimidad. El imperio ha ganado las 3 grandes guerras. Ha convertido un país donde los hombres araban con arados de madera y las mujeres sacaban agua de los pozos en el más próspero. Este anciano está tan acostumbrado que empieza a aburrirse. Yo. Nicolás Alexandrovich Romanov, séptimo descendiente de Pedro el Grande. ¿Será mi imaginación que aquellos que hasta hace un momento lloraban y gritaban absolutamente no, ahora parecen aturdidos y babeantes ante un comienzo tan arrogante? Sea como sea, yo, sin un solo papel preparado, expulsé las palabras que había guardado en mi interior. No sé cuántos sabrán los jóvenes aquí presentes, pero en mis manos hay tanta sangre como logros. A veces fui un señor de la guerra, un verdugo, un conquistador. Pero te aseguro que fueron cosas necesarias, y estoy dispuesto a cargar con toda esa infamia y pecado original. Al menos, si alguien tenía que hacerlo, debía ser el pequeño padre zar. Maté a la nobleza. Maté al Zemstvo y al Mir. Maté a países vecinos y a otras etnias. He matado patriotas y también traidores. Incluso llevé a los grandes duques, de mi propia sangre, a la ruina. ¿Quién quedaba que no pudiera matar? Realmente, maté sin fin. Pero no me avergüenzo en absoluto. Lo repito, si alguien tenía que hacer esas cosas, debía ser yo. Porque este pecado original pertenecía al gobernante, no al mendigo que gemía en los callejones. Históricamente, los grandes emperadores primero expanden sus territorios. Basándose en un fuerte poder militar, eligen poner a otras etnias bajo sus pies, dominarlas y reinar sobre ellas. Pueblo eslavo que me sigue. Y todos los oyentes que escuchan esto. ¿Realmente desean que yo haga eso? ¿Desean que, embriagado de gloria, inicie otra guerra y expanda el territorio del imperio? Si lo que realmente desean de mí son cosas tan viles, les pido que lo reconsideren. Lo que he tratado de lograr en estos 50 años. ¿Qué historia ha cambiado la lucha de Nicolás Romanov? La necesidad llega solo hasta aquí. Si más sangre mancha mis manos a partir de ahora, dejaré claro aquí que será simplemente por viles deseos y codicia repugnante. Por el contrario, si alguien intenta destruir lo que he construido, pueblo eslavo. Levántate. Toma armas y mata a quienes amenacen la paz que tu gran zar ha establecido. Quémalos sin dejar nada y bórralos de los mapas y la historia. Este es el último decreto del Augusto zar. Es decir, si algún tipo desarrolla armas nucleares y amenaza la situación mundial con ellas, no duden. No hay necesidad de mantener vivo a quien cruce la línea que he trazado. Esta es mi advertencia al mundo y la línea Maginot de paz que he trazado. Ahora es tiempo de que este anciano se vaya. Sí, he hecho todo lo que podía. He hecho todo esto, pero si no pueden preservar este legado, ¿qué sentido tendría hacer más? Ese sería el destino de este sistema y país. Aunque suene como una crítica mordaz, esta es mi sincera opinión sin filtros. Algunos todavía parecen gritar sin poder abandonar sus añoranzas. Pidiéndome 20, o al menos 10 años más. A ellos quiero preguntar. Cuando haya reinado 20 años más, ¿realmente podrán manejarlo? Si yo, que ya he logrado todo, que he establecido las bases de un mundo perfecto, lo adorno aún más, ¿podrán manejarlo cuando ya no esté? Yo también lo he pensado innumerables veces. El imperio si continuara 5 años más desde ahora. El resultado si este país monopolizara todas las tecnologías y las respuestas correctas de la era durante 10 o incluso 20 años. Entonces, este país estaría completamente subordinado a mí, nunca podría escapar.
Si ahora con una palabra mía el imperio tiembla y el mundo se sacude, ¿cuánto más dependerían de mí entonces? Aunque suene arrogante, esto es lo correcto. Si mi reinado se extendiera más allá de lo actual, las secuelas serían difíciles de manejar para cualquiera. Así que, pueblo del imperio, lo repito, no os entristezcáis. Este zar no os está abandonando. Así como otorgó libertad a numerosas colonias, ahora es tiempo de que vosotros y este país se independicen de mí. Simplemente sonreíd. Como yo sonrío ahora al veros. Mi reinado. Mi arrogancia. Mi propósito de existencia y su cumplimiento. Mi discurso, que contiene todo, ahora se acerca a su fin. En esta plaza roja, que originalmente habría sido el punto de partida para derrocar a mí y a mi familia, millones de personas me miran tragando lágrimas. Cada una de esas miradas me dice que estuve en lo correcto. Que cambié la historia, cambié el imperio, y finalmente cambié al propio ser humano Nikki. Esta es la Rusia que he creado. Esta es la narrativa que he escrito. Mi era ha terminado, pero fue para iluminar brillantemente vuestro futuro. En este lugar, hoy, declaro. Esto es, soy yo. Gloria a la Rusia que queda y a vosotros. Nicolás Alexandrovich Romanov se va, pero la prosperidad y la paz permanecerán con vosotros. Así lo he ordenado. Originalmente pensaba descender del estrado después de soltar estas palabras, pero mis ojos se cierran naturalmente. Cuando mi vista desaparece, me concentro en los sonidos, y naturalmente, junto con mis últimas palabras, escucho gritos. Personas que lloran a gritos. Personas que gritan mi nombre vociferando. Cada una de sus voces lleva emoción y transmite sinceridad. Al final de una vida en la que he corrido sin descanso. En la línea de meta, mirando hacia atrás los días que he recorrido. ¡Viva Rusia! Solo una tenue sonrisa se dibujaba en mis labios. Estaba realmente satisfecho. Lo suficiente como para descansar un poco ahora. Capítulo 250. En el año 45, las excentricidades del primer ministro Jugashvili, elegido por una abrumadora mayoría de votos, apenas comenzaban. ¿Dar a la Duma el poder de destituir al primer ministro? ¿Acaso has enloquecido? ¿Los simples diputados de la Duma podrán derrocar a un primer ministro elegido por el pueblo y designado por el zar? ¿Sabes lo que eso significa? Quizás te impresionó la Revolución Francesa. ¿O realmente estarás satisfecho solo cuando exista un gobierno títere en el futuro? Las facciones en la política destruyen el consenso nacional y la división desgasta el poder del país. ¿Acaso el primer ministro no entiende esta simple lógica? Durante 50 años, no, incluso desde el reinado del zar anterior, el imperio había sido uno solo. Opiniones no estaban permitidas, y desde la época de Alejandro II, las políticas eran algo que los de arriba otorgaban a los de abajo. ¿Cómo podrían los de abajo crear una estructura para derrocar a los de arriba? En términos simples, incluso si a los ciudadanos del imperio se les concedieran plenos derechos democráticos. Bueno, nosotros nombramos al primer ministro, así que no deberíamos confiar en él. No, está bien. Supongamos que finalmente, ya sea un sistema bipartidista o multipartidista, la Duma legisla y evalúa políticas. Pero, ¿qué tan limpio sería eso? ¿En qué difiere esto de elegir nobles? El imperio ahora es un gran imperio que abarca no solo el país sino muchas naciones, y debe responder con flexibilidad. Si por casualidad un partido de extrema derecha toma el poder, ¿planean iniciar otra guerra? De todos modos, mientras exista este seguro final llamado zar, ya sea separación de poderes o estructura de controles y equilibrios, no hay necesidad de que la Duma tenga tanto poder, ni razón para que los ciudadanos se emocionen o desanimen por cada evento político. Así que en lugar de complicarse con manifestaciones ciudadanas, que un partido venza al oponente para destituir al primer ministro y cuestionar a los candidatos a ministros, ¿no bastaría con que el zar dijera una palabra y se acabó? ¿La corrupción en la cúpula del Estado? ¿No sería necesaria una investigación de la Ojrana en lugar de una fiscal? Es más cómodo que simplemente lo resuelva la gran familia Romanov. Para los ciudadanos del imperio de esta época, esa había sido siempre la respuesta correcta, y de esta manera el país se convirtió en el más grande del mundo. Incluso en los Estados Unidos se escuchaban opiniones como tal vez la monarquía no esté tan equivocada después de todo.
Especialmente cuando los blancos volvieron a triunfar incluso en Asia, esta ciencia llamada eugenesia estaba destinada a extender su vida hasta mediados y finales del siglo XX. Según esta ciencia, naturalmente la familia real era genéticamente superior y más inteligente a ojos de todos, excelente como líderes nacionales. De ahora en adelante, la familia imperial apoyará al partido gobernante a menos que haya una razón especial. Fin de la controversia. Nikita dejó claro que vigilarían y, si fuera necesario, romperían cabezas, pero que tales incidentes serían improbables. Entonces revivimos el difunto Zensbo. Con la aprobación práctica del recién entronizado zar, Jugashvili comenzó a enloquecer. Platón dijo que debíamos unificar el sistema, función y forma del Estado posible, pero nosotros iremos en dirección contraria. Reviviremos los Zensbos locales. En el pasado, un solo oficial talentoso alimentaba a toda una región, pero ahora es diferente. Solo la clase media puede hacer prosperar al país. Tú también puedes postularte. A diferencia del MIR, no necesitas votos de nobles o terratenientes. Los Zensbos ya estaban funcionando hace tiempo, pero ahora revivía incluso el sistema político a nivel MIR que Nicolás había destruido personalmente uno por uno. El significado de este renacimiento de sistemas políticos locales a pequeña escala era claro. Ya no serían los de arriba quienes decidirían cada aspecto de sus vidas. Todos los ciudadanos del imperio ahora debían elegir directamente a sus representantes de aldea, ciudad y hasta provincia. Esto era libertad, pero al mismo tiempo... No sé a quién elegir. El primer ministro está loco, ¿por qué se corrompió el MIR? ¿Cómo se vigila toda esa autonomía local? ¿Cómo sabrían los campesinos si su representante local es corrupto o no? ¿No podría el zar simplemente designarlos? Enviar funcionarios capaces para gobernar la administración local sería mejor que esos charlatanes que solo hablan. Era abandono. El miedo que da la libertad. Un animal criado toda su vida en un refugio sufre un estrés extremo en el momento en que es liberado en la naturaleza. No sienten libertad por la ausencia de correas o jaulas, sino que instintivamente sienten el miedo y la crisis de la naturaleza. Así estaba ahora el imperio. Para ellos, la ley era simplemente algo que el zar cambiaba según la época y, si era urgente, ordenaba por decreto. Para ellos, las políticas eran simplemente contenido que el zar ajustaba adecuadamente para satisfacer sus necesidades. ¿Por qué habían sido destruidos el Partido Laborista y la izquierda hace más de 40 años? Simplemente porque después de la disolución del MIR, la clase media del imperio aumentó incluso cuando esos tipos se mantuvieron callados. ¿Por qué desaparecieron los liberales y solo quedaron políticos e intelectuales obedientes? Porque por más que los tipos que habían comido algo de tinta gritaran por economía libre y desarrollo del libre mercado, al final la economía planificada del zar ganó abrumadoramente. Mirando atrás, todo esto no era opresión ni privación de derechos, sino protección y la respuesta correcta. Pero ahora, libertad. Era como ser un estudiante que tiene que resolver un examen sin conocer la respuesta. Zar Nicolás. Protégenos. Las masas ignorantes todavía no entienden. El MIR era claramente un caldo de cultivo para la corrupción, gente que merecería morir aunque la matáramos. ¿Por qué debemos crear otro MIR? Estaré satisfecho con cualquiera que elijas. De todos modos, todos son iguales, así que por favor, zar, elige desde el primer ministro hasta el jefe de aldea. Contrario a la afirmación de que históricamente todas las grandes potencias modernas derrocaron la monarquía y obtuvieron libertad política, económica, académica y cultural para entrar en las filas de las grandes potencias, desde el punto de vista de los ciudadanos del imperio, este país se había fortalecido porque el zar les había alimentado todo. Y eso no era del todo incorrecto. En cualquier caso, mientras el imperio continuaba en esta confusión, realmente podemos seguir así. ¿Por qué no? Nikita se encargará. Nicolás ni siquiera estaba en Petrogrado. Había partido en un viaje al este por primera vez en 50 años. Dinamarca, que una vez había sido un refugio para el gobierno provisional y la familia real que huyeron a Rusia, había regresado a su lugar sin problemas. Siendo mi familia materna, tuve ciertas consideraciones, pero ellos no rechazaron la corriente de los tiempos. Delegaron plena autoridad al gabinete y la familia real se abstuvo de intervenir en política.
Lo único afortunado fue que el difunto Führer nazi consideró a Dinamarca germánica hasta el final y no la reprimió particularmente. Aunque evacuaron a la familia real, Cristián X, quien permaneció en el palacio hasta el final, cuando los nazis alemanes impusieron estrellas amarillas a los alemanes y gitanos, ordenó a toda la nación que usara una estrella amarilla, haciendo difícil distinguirlos. Cuando la operación de desembarco en Normandía fracasó, él mismo bajó la bandera con la esvástica que colgaba del palacio, por lo que fue prácticamente confinado. El Führer nazi debió saber en su interior que si mataba al rey de Dinamarca, yo no me quedaría quieto. Como resultado, la familia real danesa que regresó obtuvo un apoyo abrumador del pueblo y Cristián X es aclamado como padre de la nación. La tierra de mi madre. Tengo recuerdos de jugar aquí cuando era niño, y ahora viene a mi mente la difusa imagen amable de mi abuelo. ¿Extraña los recuerdos de su infancia? No particularmente. Apenas los recuerdo. Solo era una época en que no sabía nada. Tengo recuerdos borrosos de correr por todos los castillos, viajando entre Dinamarca e Inglaterra cada año. Quizás si miro detenidamente la entrada trasera del jardín de este palacio de Amalienborg. Aquí está. Nicolás estuvo aquí. En una pared apenas visible, se ve un grafiti de mi infancia. Como Cristián IX, mi abuelo materno, era tan frugal e insistía solo en reparaciones mínimas, el grafiti todavía permanece. Mientras miraba brevemente este grafiti que nadie podría descubrir a menos que lo observara muy detenidamente. Disculpe, guardia. Présteme un puñal. Sosteniendo el puñal al revés, grabé una línea más debajo. Ana también estuvo aquí. Menos 1946. ¿Qué está haciendo? No es un niño, vino hasta aquí solo para hacer esto. Solo es una prueba de que soy el mismo entonces que ahora. Quién sabe, tal vez se convierta en una famosa atracción turística. ¿Cree que la gente no tiene nada mejor que hacer? ¿Y si algo así se convierte en una atracción turística, cuán aburrido tendría que volverse el mundo? Vaya, eso no lo sabemos. Pero si solo escribo así, podría parecer una travesura infantil. Mejor agrego una línea más para que parezca importante. Después de 60 años, evitando la desviación de la órbita histórica, Nicolás. ¿Y ahora qué broma es esta? Solo para que parezca algo. Si yo lo escribo, las generaciones futuras le darán algún significado. No tiene un significado particular, solo lo escribí. Ah, si Franklin lo ve, pensará en alguna teoría conspiratoria extraña. O quizás algunos nazis que escaparon a Sudamérica y el difunto Führer nazi tendrían un ataque si lo vieran. Después de esta broma no tan broma, me dirigí a Londres con la flota del Báltico. Les gustara o no, Inglaterra reconoció que su era había terminado. Reconocieron la caída de la libra esterlina. Optaron por reconstruir con capital ruso. Y finalmente incluso enviaron tropas a las fuerzas aliadas que derribaron su gobierno colonial. Visitarlos personalmente y decirles unas palabras podría tener bastante significado. Me pregunto cómo estará el segundo hijo de Jorge. La última vez que lo vi era un niño que tartamudeaba. Es un monarca respetable que ha reinado como rey de Inglaterra durante 10 años. Cuide sus palabras. Una familia real que ha vivido toda la vida sin presencia, que los ciudadanos ni siquiera saben que reina. Respetados, pero sin poder real, existencias que solo dan discursos motivacionales periódicamente. La dinastía Windsor, meros ornamentos nacionales, cumple exactamente esa función. Su comportamiento es: bienvenido a Inglaterra, zar. Ja, ja, ¿todavía me llaman zar cuando dejé el trono hace tiempo? Simplemente llámenme Nicolás. ¿Cómo podría? Usted es un patriarca familiar, debo mostrarle el debido respeto. Honestamente, para mí, que había ejercido poder absoluto, todo esto parecía un juego de niños. ¿Habrán experimentado la guerra esos guardias? ¿Cuántos de los que llevan esos uniformes espléndidos realmente han ganado méritos de batalla? Más bien, alguien que solicitó reunirse conmigo por separado añadió un toque de sabor a esta aburrida ceremonia superficial. Su Majestad el Zar. Ya le dije, ya no soy zar. 2 años ya. Lord Churchill, ¿ha adelgazado mucho en este tiempo? Hasta Normandía, era el primer ministro más respetado de Inglaterra y llamado el mejor político del siglo XX, el verdadero líder del espíritu de resistencia, Winston Churchill.
Expulsado de su cargo como primer ministro de guerra y rechazada su candidatura para una elección especial, se había convertido en un hombre común, pero sus ojos aún parecían llenos de añoranza. Ya no arde. Pero el carbón que contiene aún no se ha consumido completamente. Como si pudiera emitir calor en cualquier momento si se le diera una chispa. Añoranza. Lamentable, retroceso, llámelo como quiera. Lo importante es que Churchill, que recibió permiso para una audiencia privada, me buscó aunque no pudiera cambiar nada. Es decir, se parecía a alguien que deseaba resolver lo que había guardado durante los últimos 2 años. El bloqueo de Inglaterra fue un farol. Todos pensaron que si no nos unimos a Europa mientras se unifica, nos convertiríamos en un país obsoleto, pero no fue así en absoluto. La producción total generada por la industria de la construcción puede ser del 305% en el tercer mundo, pero en plena reconstrucción ahora supera el 30% y se acerca al 40%. Ja, ja, eso es demasiado práctico. ¿Qué es lo que realmente quieres saber? Si se apresuraron tanto en la reconstrucción, debieron estar seguros de que la prosperidad económica seguiría en un mundo liderado por Rusia. Es decir, desde este punto de vista, los ingleses destruyeron su propia hegemonía con sus propias manos. ¿Es correcto? Se podría ver así. Sin pequeñas charlas preliminares, fue extremadamente directo, pero no señalé su grosería. Tanto es así que ahora no era un mafioso con una metralleta, sino simplemente un viejo ciervo sediento de verdad. La asociación con Estados Unidos. La guerra con la Alemania nazi. La caída del Imperio Británico. La alianza con Francia. El equilibrio en Asia. ¿Cuándo se decidió realmente todo esto? Alemania atacó primero a nuestro país, y yo simplemente respondí, pero... ¿Hasta cuándo piensa burlarse de anciano? Ya ni siquiera soy primer ministro. Escribiré poemas y daré conferencias universitarias hasta morir de viejo, así que por favor, dígamelo. En lugar del que se me resistió valientemente en Berlín, frente a mí solo quedaba un inválido al borde de perder la razón. ¿Qué respuesta busca? Las opiniones de aquellos que lo previeron, como Wilson y Foch. ¿O el momento exacto en que establecí este esquema? Yo, ni siquiera sé por qué he estado luchando. Siento que mi vida, mi país, no. Simplemente siento que todo el mundo de las últimas décadas ha estado jugando conmigo. Sin importar lo que le diera, ya debilitado al máximo, ni siquiera tendría la fuerza para aceptar esa respuesta. A él le respondí brevemente. Si tanta curiosidad tiene, vaya al palacio de Amalienborg en Dinamarca. Mi respuesta está en la parte trasera. ¿Dinamarca? Parece que su destino ya fue decidido hace mucho tiempo. Churchill todavía no lo acepta e intenta entender. Me pregunto qué pensará cuando vaya allí. Como he sentido desde hace tiempo, conocer a personas que han dejado huellas históricas es un pasatiempo que solo yo puedo disfrutar plenamente. ¿Y este hombre? Ah, qué divertido. Es bastante entretenido burlarse de él. Me pregunto si ese lugar se volverá un poco famoso cuando en la autobiografía de Churchill aparezcan todo tipo de conjeturas sobre la frase que escribí en Dinamarca. Hasta el último momento, no merecía escuchar la respuesta correcta de mí. Fin del capítulo 250.